Los avistamientos de junio de 47 y el supuesto estrellamiento de un ovni en julio de ese mismo año despertaron el interés de las autoridades norteamericanas por los ovnis. Dicho interés sigue siendo secreto, aunque hubo una parte pública, una iniciativa de investigación llamada Proyecto Signo, que arrancó el 23 de septiembre de ese mismo año 1947. En esa fecha, el general Nathan Twining, jefe de las Fuerzas Armadas, se explicaba en un memorándum redactado en la base de Roy Patterson que el asunto de los platillos volantes debía ser investigado oficialmente. Así, el secretario de Estado James Forrestal firmó una orden gubernamental el 30 de diciembre mediante la cual puso en marcha el Proyecto Signo. La comisión de estudio fue dirigida desde el ATIC, un servicio de inteligencia, y contó con el asesoramiento de universidades y científicos que examinaron un total de 273 casos ovnis. A muchos de ellos encontraron explicación científica, a otros no, y gracias a estos últimos, los responsables del Proyecto Signo llegaron a la conclusión de que aquellos artefactos tenían origen extraterrestre. Pero muy pocos días después de la puesta en marcha del Proyecto Signo ocurriría algo que cambiaría por completo la concepción del fenómeno ovni. El suceso tuvo lugar el 7 de enero. El protagonista de aquella historia fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, el capitán Thomas Mantell, que aquel fatídico mediodía sobrevolaba el estado de Kentucky en un F-51 de la USAF. Según muchos testigos, un extraño objeto brillante estaba surcando los cielos de este estado norteamericano hacia las 3:45 horas. Era esférico y enorme. Las denuncias por parte de los ciudadanos fueron tantas que el F-51 de Mantell fue dirigido hasta el lugar en el cual se estaba produciendo el avistamiento. Tenía por objetivo identificar aquel misterioso objeto. Poco después, Mantell estableció contacto visual con el ovni. Comunicó que era un aparato metálico y de gran tamaño que se elevaba sobre el cielo. Mantell trató de seguirlo, subiendo más y más con su F-51 en busca del artefacto. Solo pretendía averiguar de qué se trataba, pero su fin estaba cercano. El objeto se situó por encima de los 6.000 metros, altura que no debían sobrepasar los pilotos que no llevaban encima mascarillas de oxígeno. 2 de los pilotos de la escuadrilla abandonaron la persecución, mientras Mantell seguía en busca del ovni. No consigo localizarle, dijo antes de anunciar que suspendía la misión. Ya era demasiado tarde. Su avión estalló cuando se afanaba en la búsqueda y cuando, según muchos testigos presenciales, más cerca se encontraba del ovni. Oficialmente se pretendió disimular la verdad y se comunicó que Mantell había fallecido persiguiendo al planeta Venus. Hoy, sin embargo, nadie duda de que este aguerrido y experimentado piloto de combate se convirtió en la primera víctima de los ovnis. Si la era moderna del fenómeno ovni a nivel mundial comenzó en junio de 1947, en nuestro país, si hemos de poner una fecha, esta marcaría marzo de 1950. Lógicamente, ya antes se habían producido importantes casos. En 1913, en la comarca extremeña de las Urbes, algunos de sus habitantes toparon con extrañas luces y seres casi al mismo tiempo que no a muchos kilómetros de allí se producían las conocidas apariciones de la Virgen en Fátima y que no pocos atribuyeron a la presencia de ovnis. Pero en marzo de 1950 se produce la primera oleada de avistamientos ovni en España. El pionero de la ufología hispana, Antonio Rivera, recopiló solo durante aquellos 30 días un total de algo más de 100 avistamientos. Si nos remitimos únicamente a las estadísticas, habría que ir hasta 1968 para encontrar una actividad ovni de semejantes proporciones. La más importante de aquellas observaciones fue, al igual que había ocurrido en Estados Unidos, divulgada por todo el país a través de una importante agencia de noticias, la agencia Cifra. Estaba fechada en Palma de Mallorca el 30 de marzo, aunque su protagonista era un alemán, Enrique Hausmann, delegado en la isla Balear de Novo y experimentado fotógrafo. La nota decía así: Enrique Hausmann, junto con sus ayudantes, logró fotografiar la pasada noche un platillo volante. Tenía el tamaño aparente de 6 o 7 lunas. Era muy brillante. La marcha del platillo era giratoria como la de los monitores de los fuegos artificiales. En la foto se observa una forma ovoidal con una especie de 5 colas luminosas que siguen el sentido de las agujas del reloj. Según declararía posteriormente el ciudadano alemán afincado en Mallorca, el disco apareció cuando trataba de filmar un amanecer. Era la primera fotografía de un ovni tomada en nuestro país.
Las citadas investigaciones de Antonio Rivera no solo destaparon esta oleada, sino una curiosa pauta de comportamiento. Si se trasladaban a un mapa de España todas aquellas observaciones, los lugares de los encuentros podrían unirse con una línea recta. El descubridor de los alineamientos de las observaciones de ovnis, el ufólogo francés Aimé Michel, llamó ortotenias a esta constante, una pauta de comportamiento que, como casi todas las descubiertas en el fenómeno ovni, dejó de comportarse como tal una vez descubierta. Ya hemos entrado en la década de los años 50, una década en la cual prosiguieron los avistamientos, pero que a la vez dio paso a una nueva perspectiva del fenómeno, los contactados, en especial uno de ellos, George Adamski. Fue entonces, en 1950, cuando este astrónomo aficionado que pasaba horas y horas observando el cielo en Monte Palomar, en California, tomó las primeras fotografías de aquellos platillos volantes con cuyos tripulantes, aseguraba, estaba en contacto permanente. En este año de 1950, Adamski ya había observado en centenares de ocasiones estos objetos, pero fue en esa fecha, ya con sus primeras fotografías bajo el brazo, cuando recibió la visita de varios militares que le propusieron cooperar con ellos con objeto de desentrañar el misterio. Según Adamski, todo fue una burda trama oficial para robarle los negativos. Varios periodistas consultaron al Pentágono al respecto. Querían saber qué había ocurrido con aquellas imágenes requisadas. La respuesta oficial fue tajante. No suscribimos, decían, la teoría de que los ovnis sean proyectiles interplanetarios. Hoy, casi 5 décadas después, sabemos a ciencia cierta que muchas de las imágenes obtenidas por Adamski eran fraudulentas, pero quizá no todas. Tampoco sabemos, como se ha especulado con criterio, si este ciudadano de origen polaco afincado en California era simplemente una marioneta manejada por las autoridades con un objetivo, ya que éstas se habían propuesto, al parecer, desprestigiar el fenómeno ovni con historias delirantes como la propuesta por este contactado, que aseguraba que sus amigos del cosmos procedían del planeta Venus. Sea como fuere, lo cierto es que los restos mortales de Adamski reposan hoy en el cementerio de Arlington en Washington con todos los honores, junto a infinidad de héroes de la guerra norteamericana. Pero él no lo fue. Entonces, ¿por qué está ahí enterrado? Se permiten todo tipo de sospechas. El 4 de abril de 1952 se convirtió en una de las fechas clave en la historia de la ufología. Ese día se creó el proyecto Libro Azul de las Fuerzas Aéreas. Su objetivo, poner a disposición de un selecto grupo de militares y científicos los medios necesarios para investigar todos los casos OVNI. Se iniciaba así una nueva era para el fenómeno, pero los hechos muy pronto pusieron a prueba a los responsables del Libro Azul, y su aperturismo quedó en entredicho la noche del 19 al 20 de julio de 1952, otra efeméride clásica para la ufología mundial. Esa noche, los ovnis decidieron ofrecer un auténtico festival, nada más y nada menos que sobre la capital de la nación, Washington. Faltaban 20 minutos para la medianoche. A esa hora los radares detectaron 8 ecos no identificados sobrevolando las proximidades del aeropuerto de la ciudad. Minutos después, varias tripulaciones en vuelo confirmaron las sospechas. Un nutrido grupo de objetos volantes no identificados se encontraba sobre Washington y, como es lógico, todas las alarmas se encendieron. 2 de los ovnis se separaron de la formación y se situaron sobre la vertical del Capitolio y la Casa Blanca. Problemas operativos de la base más cercana, Andrews Field, impidieron que los Scramble, los cazas de identificación, alcanzaran el lugar de los avistamientos. Mientras tanto, el Comando de la Defensa Antiaérea preparó sus baterías, si es que aquellos artefactos podían tener cualquier origen. Cuando los F-94 de la USAF alcanzaron Washington, los ovnis desaparecieron como por arte de magia. Se esfumaron. Fueron 15 minutos de desconcierto. Las autoridades consideraron inútil proseguir con la misión y los aviones iniciaron el regreso a sus bases e inmediatamente, como si controlaran a la perfección la situación, los ovnis volvieron a sobrevolar los centros neurálgicos del poder norteamericano. En esos momentos los radares detectaron que se desplazaban a la insólita velocidad de 11.500 kilómetros por hora. Fueron observados hasta la madrugada. Los ovnis parecían dotados de un mando inteligente y una tecnología deslumbrante, y así lo pensaron la mayoría de los habitantes de Washington, que inquietos aguardaron las investigaciones y explicaciones de los responsables del Libro Azul.
Días después, exactamente al 29 de julio, en una rueda de prensa televisada para todo el país, el general John Stanford y el capitán Edward Ruppelt ofrecieron su versión de los hechos ante cientos de periodistas congregados que esperaban impacientes las explicaciones de los expertos. Stanford se dirigió a la prensa explicando los hechos y finalmente, ante la indignación de muchos y el sosiego de unos pocos, dio la versión oficial. Raras condiciones atmosféricas provocaron los fenómenos y los ecos, falsos en las pantallas de radar. Y es que nada había cambiado. Las autoridades seguían ocultando la realidad.